compañeros de la vida, hoy nos enfrentamos al famosísimo trauma abdominal. Trauma abdominal. Bueno, entonces, objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? En este caso, como yo les comentaba hace un momentito, ¿cuál es mi objetivo como médico general, ¿no es cierto? Como médico residente de emergencia y como ustedes están próximos a irse de la rural, pues como médico de Palo Hondo. Si eres soltero, olvídate, Palo Hondo es tu próxima casa, así que ya empieza de una vez buscando en Google Maps dónde queda eso. Entonces, mi objetivo en trauma abdominal, primero, o sea, lo más emergente, lo más urgente, ¿no es cierto?, es identificar a aquel paciente que se encuentra en estado de shock, ¿no es cierto? Ya hicimos la definición de shock de acuerdo a las normas de trauma, en estado de shock y que ese estado de shock esté asociado como causa el abdomen, que sea como causa el abdomen. Ese es mi objetivo. Pongamos de una vez porque es abdomen pelvis. Hoy día es posible que solo veamos un poco de la parte del abdomen, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esta partecita que voy a buscar donde yo tengo este paciente que esté en estado de shock, es decir, que esté grave, ¿no es cierto? Que se me está clavando, que se me está escapando de las manos y que no tengo ninguna causa aparente de shock? Entonces yo tengo que hablar de que la causa probablemente sea un foco en abdomen o pelvis, que son cavidades que tienen la capacidad suficiente de retener la cantidad de sangre como para llevarme a un paciente a shock y obviamente causar la muerte. Ahora, algo que sí es bueno, doctor, que usted siempre relacione, mi querido amigo. Siempre, siempre, siempre es bueno. Acuérdate del manejo de shock. O sea, tienes que relacionar lo que vamos a ver hoy con lo que ya manejaba shock. ¿Por qué? Porque si te acuerdas que decíamos, yo recibo al paciente, identifico que el paciente está en shock y enseguida empiezo, obviamente con el ABC y todo eso, pero estamos hablando solo de shock, ¿no es cierto? Voy a empezar con mi terapia de reanimación. Mi terapia de reanimación. Para esa terapia de reanimación, ojo siempre tener en la mente lo famosísima, pongámoslo por aquí, para esa terapia de reanimación, tener siempre en mente el grado de shock, que muchos lo llaman así, como les digo, no es tan correcto, pero es realmente el grado de hemorragia. Porque la clasificación no es clasificación de shock, sino clasificación de hemorragia. Entonces tengo que tener en mente en eso, pero como decíamos al inicio, yo inicio de una con reposición, es como les digo, en la clase anterior se empezaba con 2000, ahora puedes empezar directamente con los 1000 y según el grado aumentar. ¿Sí? Eso ya tiene que revisar. Entonces, ¿qué va a pasar? En la reanimación, después de esa reanimación primaria, usted tenía que ver respuesta. Y habían 3 respuestas, ¿no es cierto? 3 respuestas. Entonces, la primera, la respuesta positiva, la respuesta ok, la respuesta transitoria, más o menos, y la respuesta nula. Entonces, ¿en qué momento yo tengo que estar pensando en el trauma de abdomen? Pues primero, cuando el paciente está en estado de shock y estoy en la parte de C, en la parte de C. En la parte C, es decir, ya pasaste A a B, en la parte C tú vas a ver control de hemorragias. Entonces veo si es que no hay ninguna hemorragia evidente que tenga que ser alguna compresión directa. Acuérdate, con torniquete, solo indicado en situaciones distales cuando tienes pérdida o amputación. Torniquete es la única indicación. Y lo demás es compresión directa, siempre compresión directa y compresión. Tú puedes hacer un vendaje, normas y procedimientos te están dando eso. Sí, haces un vendaje compresivo, no es torniquetes. La gente a veces confunde, uno hace un vendaje y piensan que es torniquete, pero entonces, si lo haces bien, es un vendaje compresivo de cualquier sitio donde veas que hay sangrado. Entonces, este paciente, yo estoy en C, ¿no es cierto? Estoy en C, veo si no hay hemorragias evidentes. Al no ver hemorragias evidentes, se supone que en A estuvo ok, que B estuvo ok, entonces llegué a C. C es el sitio para revisar abdomen. Aquí es donde siempre me olvido la pelvis. Abdomen, pelvis. Ese es el sitio, C, porque en C estoy viendo, porque ya me di cuenta, identifiqué el shock, empecé la reanimación, es como decíamos, todo al mismo tiempo. Eso les decía yo, el trabajo en equipo, disculpe Rodrigo que ponga nuevamente su nombre, Rodrigo es el líder, le dio el mensaje la persona que le entrega al paciente y enseguida él pudo identificar, porque de eso se trata, identificar que el paciente está en shock, lo identificó y de uno dijo canalice 2 vías, le dijo a la licenciada, por favor canalice 2 vías y mándele tal cantidad de líquidos y empezó, a ver por favor José, José Jean-Pierre, Yandy coge la C y así, entonces empezó, pero él ya empezó, por eso digo,
en orden, pero todo al mismo tiempo. Entonces, este paciente, por eso es que necesitamos hacer la práctica. Este paciente llegase porque ya me dijo Yandri que ya estaba bien, ya me dijo José que B está bien, y en C sigue en shock el paciente. Hasta ese momento yo ya inicié la reanimación, yo veo que tiene una reanimación buena, me puedo relajar, pero me puedo relajar un poquito, pero siempre, como llegué a la C, el abdomen es una de las causas probables y prevenibles. Eso es lo más interesante, prevenibles de muerte en el paciente por shock. Entonces, por eso es súper importante. Estoy relajado, pero sigo creyendo que en el abdomen, porque A y B estuvieron bien, sigo creyendo que el abdomen es el siguiente culpable del sangrado que está causando shock hipovolémico. Si la causa, ¿te acuerdas? Decíamos, reanimación, es transitoria, también yo tengo que preguntarme dos cosas, decíamos. Dos cosas te vas a preguntar, ¿sí? O se trata de un shock de otro origen, ¿sí? Se trata de un shock de otro origen, o el grifo, por decirlo de una manera grosera, el grifo está abierto en otro sitio. Y el sitio al cual le voy a intentar echar la culpa siempre, o sea, en orden de preferencia, sigue siendo el abdomen. Entonces, llegaste a C y en C el culpable, hasta que no se demuestre lo contrario, siempre va a ser el abdomen. Entonces, de ahí sí vas a buscar otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Si yo pienso, aquí pienso que es un shock de otro origen, o el grifo está abierto en otro lado. Sitio probable que esté abierto ese grifo puede ser el abdomen. Entonces, eso es lo que vamos a tratar siempre. Entonces, mi trabajo es identificar el paciente que está en shock y que tenga un foco, el abdomen o la pelvis. Ese es mi trabajo. Ahí es donde tengo que enfocar la situación. ¿Qué otra cosa podría estar pasando? Que el paciente realmente se compense, o es decir, este shock, como decíamos hace un momentito en lo que estábamos haciendo al ladito, que este shock luego de mi tratamiento se encuentre hemodinámicamente estable. Sí, y la otra situación sería que tengo un paciente que de entrada cuando llegó con trauma, llegó en un estado hemodinámicamente estable, es decir, nunca tuvo shock. ¿Sí? Entonces, un paciente hemodinámicamente estable, este paciente hemodinámicamente estable, ¿qué es lo que va a suceder? Pues igual, ¿no es cierto? Vas a estar haciendo A, B, C, todo eso, y cuando llegues a C, siempre tienes que ir a buscar en el abdomen el asunto. ¿Por qué? Nuevamente viene aquí el asunto de estadística. El motivo para hacer esto es porque el mayor porcentaje de muertes prevenibles en trauma de shock, en shock por un origen no específico, el origen y el foco es abdominal. Entonces, esto es más fácil de tratar. Y abdominopélvico, perdón, acuérdense, siempre me olvido la pelvis. Ok, listo. Entonces, si nosotros vamos un poquito ahí como que ordenando un poco las cosas, entonces, el trauma de abdomen, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Entonces, en trauma de abdomen vamos a encontrarnos con, abro por acá nomás, básicamente los tipos de trauma, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener, perdón, antes de esto, casi me estoy saltando, sí, por aquí me hice un diagramita porque me salto lo que tengo que decir. Anatomía. Primero anatomía, recordar una pequeña dosis de anatomía. Una pequeña dosis de anatomía. Sí, súper sencilla, no te preocupes, no vamos a preguntar por qué está formado el ángulo duodenal, tranquilo. Primera cosa, entonces vamos a hablar de las regiones anatómicas, es decir, anatomía de superficie. Abdomen, entonces hablamos de una superficie, mejor dicho así, pongámoslo, tóraco-abdominal. Superficie tóraco-abdominal. Eso sería la superficie tóraco-abdominal. Esto es en la parte anterior, lo que algunos dicen simplemente el abdomen anterior, pero en realidad sería tóraco-abdominal. Entonces, si tú te acuerdas un poquitín de anatomía, aquí vamos a poner a nuestro amigo señor esternón. Aquí tendríamos para el cartílago, el último cartílago de la última costilla verdadera, que como ustedes conocen es un amor compartido, sí, porque aquí está compartiendo el cartílago de la séptima, lo está compartiendo la séptima, la novena y la décima, ¿sí? Entonces están compartiendo este amor. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Disculpa si te traje malos recuerdos, pero así es. Entonces tenemos aquí así. Sí, el amor es bonito hasta cuando todo el mundo se cree que es el único. Hasta ahí es bonito.
Ya cuando no crees que eres el único, ya te fregaste, campeón. Listo. Entonces va a ser un abdomen, un tórax medio raro. ¿Por qué? Porque te voy a decir lo siguiente. Aquí vamos a suponer que está el quinto espacio intercostal. Aquí. El quinto espacio intercostal. ¿Sí? Y acá abajo, por acá abajo. Entonces, el límite superior, quinto espacio intercostal. Ese es el límite superior. Aquí está. Límite superior de mi tórax, mi región tóraco-abdominal. Es decir, si nosotros localizamos el quinto espacio intercostal, debemos recordar entonces que se encuentra inmediatamente por debajo del pezón en el caso de los varones. En el caso de las mujeres, pues obviamente ya no va a estar ahí, sobre todo en mujeres añosas y en mujeres multíparas. Va a estar en el nacimiento del pliegue de la mama. Nacimiento en el pliegue del nacimiento de la mama. Así es, en el pliegue del nacimiento de la mama, a esa altura se encontraría el quinto espacio intercostal. ¿Ok? Listo. Ese es el límite superior. Límite inferior. Entonces, acá abajo debemos recordar que tenemos la sínfisis del pubis. ¿Sí? Los huesos púbicos. Hacia atrás, obviamente, el isquion. Y aquí vamos a dejar simplemente así. Y acá tenemos la espina ilíaca anterosuperior. ¿Sí? Perdón. Salió horrorosa esa espina ilíaca anterosuperior. Perfecto. Espina ilíaca anterosuperior. Y de la espina ilíaca anterosuperior debes recordar que hay un ligamento que va hacia el tubérculo del pubis, que es el ligamento inguinal. ¿Ok? Entonces, límite inferior. El límite inferior está dado por el ligamento inguinal, que va desde la espina ilíaca anterosuperior, que siempre es palpable, hacia el tubérculo del pubis, ¿sí? Y el borde superior de la sínfisis del pubis. Ese es el límite inferior de toda esta región, que sería la región tóraco-abdominal. Entonces, de aquí hasta acá tendría yo la región tóraco-abdominal. Y tengo sería límites laterales. El límite lateral aquí lo vamos a poner de verde y acá sería la línea axilar anterior. La línea axilar anterior serían mis límites laterales de este cuadrado que acabamos de hacer. Si te acuerdas de Rubio, todo lo veía cuadrado, pues aquí, como que cuadrado, ¿no? Un límite superior, el quinto espacio intercostal. Límite inferior está dado por el ligamento inguinal, el borde superior de la sínfisis del pubis y también obviamente parte del hueso púbico. Sí que es bien pequeño, no es mucho, del hueso púbico, y la sínfisis del pubis es mi límite inferior. Y los límites laterales son nada más y nada menos que las líneas axilares anteriores. Esto se insiste mucho, doctores, porque, como decíamos, es una región toraco-abdominal todo esto, pero la porción torácica del abdomen obviamente va a ir desde ese quinto espacio intercostal que notamos acá arriba hacia lo que sería el reborde costal. Entonces, este espacio, en cambio, que vamos a poner aquí de azul, de aquí a acá, sería la región torácica. Entonces, esto sí se vio mucho, doctores, hace algún tiempo, gracias a Dios ya no se ve tanto. Lesiones a este nivel, sobre todo por arma blanca, la gente siempre estaba preocupada por el tórax. Siempre, siempre. O sea, imagínate, es más, te va a decir el manual, y es cierto que en una expiración forzada, el diafragma puede llegar incluso hasta el cuarto espacio intercostal. Entonces, lesiones que pueden estar, sobre todo en el lado derecho, es que es bastante común, en el lado derecho, que pueden estar a la altura del cuarto, del quinto, del sexto espacio intercostal. Mucha gente llegaba con ese tipo de lesiones y lo primero digamos que esté hemodinámicamente estable, que era lo que se pensaba, que había una lesión de tórax. Y lo que se hacía básicamente era llevarlo a radiología, porque está hemodinámicamente estable, y en ese transcurso el hígado era el que estaba lesionado y en esos movimientos se terminaba de abrir una lesión mucho más amplia en el hígado y el paciente regresaba en un shock hipovolémico y el tórax seguía estando bien, cuando en realidad la lesión fue una lesión hepática y tenía un shock hipovolémico por lesión intraabdominal de víscera sólida, en este caso el famoso hígado. Entonces, por eso, cuando tú tienes una lesión a la altura de esta porción azul, desde el quinto hasta este borde intercostal, aparte de las lesiones obvias que puedes estar pensando a nivel de tórax, tienes que pensar básicamente en estos órganos: hígado, estómago, vaso y añade el diafragma. ¿Sí? Entonces tú tienes que estar pensando en estas estructuras cuando hay una lesión ahí. Es decir, si mi amigo me dijo A está bien, B está bien, y el paciente sigue en shock hipovolémico y tengo una lesión en ese espacio azul, por decirlo de alguna manera, yo voy a pensar que
A lo mejor tengo una lesión hepática, una lesión en estómago, una lesión de vaso y una lesión en diafragma. De estos cuatro, el que me lleva con mayor facilidad a un shock hipovolémico es el vaso y luego el hígado. De estos cuatro, ¿sí? El vaso es bien irrigado, súper, súper irrigado, y la arteria esplénica viene directo del tronco celíaco y el tronco celíaco viene directo de la aorta, así que realmente este tiene un trayecto más directo hacia la aorta. Y además, usualmente nos hablan de que tenemos una esplénica superior y una esplénica inferior, pero en realidad muchas veces hay hasta 8 esplénicas a nivel del vaso. Entonces es un órgano que tiene mucha, mucha irrigación, ¿sí? Entonces me va a llevar más rápidamente un shock hipovolémico. El hígado también. El hígado a veces es difícil de tratar, doctores, cuando hay una trauma de hígado. Parar la hemorragia hepática es bastante complicado. De ahí surgió el famosísimo empaquetamiento, es decir, uno ya no puede pararlo tanto que coge compresas y lo envuelves como para regalo de Navidad y lo dejas con esa presión y a esperar que esa presión directa sea suficiente como para que pare el sangrado. Entonces es bien complicado el manejo de estos dos. Los otros dos que serían pues el estómago, me pueden dar un shock hipovolémico, sí, dependiendo de la lesión que causen, pero usualmente lo que me van a aumentar es la morbimortalidad porque me va a dar pues, obviamente una peritonitis por el estómago, aire subdiafragmático y todo ese tipo de cosas. En el diafragma, ya lo conversamos, voy a tener lesiones de diafragma que me pueden dar hernias y que me pueden causar estrangulamientos y usualmente decíamos que es bien difícil de diagnosticar en inicio. Listo, entonces acá tenías la otra región que sería la región abdominal. Ok, entonces pongamos la parte lateral. Abdomen lateral. ¿Dónde se encuentra el abdomen lateral, mis queridos doctores? ¿De dónde a dónde? ¿Cuáles son los límites? Aquí lo ponemos al señor esternón. Aquí ponemos la columna vertebral, así cerrándola un poquito. Aquí obviamente vamos a poner el sacro, que está esquemáticamente colocado aquí. Este sería el ilion. Aquí esto bajaría esquemáticamente hablando hacia lo que sería la sínfisis del pubis acá adelante, en este punto. Y aquí tendríamos, pues, obviamente, la piel, ¿no? La pielcita. Ombliguito, lo que los comunes mortales le llaman pupo, ¿sí? Y acá tenemos el señor diafragma que llega hasta L1, L2 y L3. Perfecto. Listo. Entonces, el límite lateral va a ser, obviamente, no lo pongamos al diafragma, perdón, me equivoqué. Sí, o sea, sí, no es que no hay, sino que el límite es más o menos, se encontraría, aquí estaría la última verdadera de ese amor compartido. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos pues igual que el anterior y así, hasta que llegan acá. Entonces solo pongámoslo de referencia. Acá arriba, el límite superior de mi abdomen lateral, mis queridos compadres, es nada más y nada menos que el sexto espacio intercostal. Estamos hablando de la porción lateral. Sexto espacio intercostal, límite superior. Límite inferior, la cresta ilíaca, que sería esta que está aquí. La cresta ilíaca es el que está acá. ¿Sí? Límite anterior, la línea axilar anterior, que estaría por aquí. Línea axilar anterior. Límite posterior, línea axilar posterior, que estaría por acá. Entonces, si nosotros hacemos aquí como un cuadradito, por decirlo de alguna manera, sería desde acá arriba hasta acá abajo, ¿sí? Entonces, todo esto sería mi abdomen lateral, o sí, sería la parte lateral del abdomen, ¿ok? Entonces, acá tendríamos lesiones que obviamente podrían estar acompañando también nuevamente la porción torácica, ¿sí? Y abajo, pues, de acuerdo a qué sector te encuentres, ¿no es cierto? Si estamos viendo el lado derecho, pues aquí tendríamos el hígado, tendríamos el colon ascendente, que sería en este sitio las lesiones más comunes por este sector, ¿sí? Y no, casi no hay muchas lesiones en este sector, bastante graves, porque por la masa muscular, porque la masa muscular en este nivel y al nivel posterior, que es lo que vamos a ver en este momento, es mucho más reforzada que la anterior, ¿no es cierto? Sobre todo cuando ya vas avanzado en edad y ya te olvidas de los ejercicios, ya empiezas a tener barriguita cervecera. Vamos a la parte posterior. En la parte posterior tenemos el límite superior, va a estar dado por los vértices de los omóplatos,
Y para que vayas entendiendo esta parte, porque algunos lo dicen de otra manera, ese vértice de los omóplatos se encuentra aquí, el séptimo espacio intercostal. Es el séptimo espacio intercostal. Sí, ok, ahí justamente en el vértice de los omóplatos tendrías el séptimo espacio intercostal. Acá abajo tendríamos al señor Don Sacro. Al señor Don Sacro, pues estaría así, esquemáticamente hablando, obviamente. Y pues obviamente las crestas ilíacas que estarían yendo hacia adelante. ¿Cierto? Estamos viendo la parte posterior. Ok. Entonces, el límite superior sería el vértice, el señor Don Vértice de las famosísimas escápulas. Y como te decía yo, se dice que en el vértice de las escápulas se encuentra el séptimo espacio intercostal, límite superior. Límite inferior no está dado en realidad por el sacro, porque el sacro va a pertenecer casi ya a la pelvis, ¿sí? Pero acá va a estar dado por igual las crestas ilíacas. Las crestas ilíacas sería el límite superior, ¿sí? Y el límites laterales, pues, van a estar dados por las líneas axilares posteriores. Axilares posteriores. ¿Ok? Entonces, si tienes una lesión desde este sector, si nosotros ponemos aquí, para pura referencia nada más, aquí pondríamos la señora columna vertebral, ¿no es cierto? Solo por pura referencia. Sí, ahí son las apófisis espinosas. Ok, si nosotros tenemos una lesión en este sector, ¿qué pensarías, qué lesiones podríamos estar teniendo? ¿Cuáles se les ocurren, doctores? Lesiones en este sector. Heridas por arma blanca, pongamos, heridas lo apuñalaron por la espalda. Es un puñal. ¿Qué se les ocurre, mis queridos amigos? Riñón. Riñón. Riñones. Riñón. Vamos, pongamos acá. Riñón. Cualquiera de los dos, ¿no? Depende de si es zurdo o derecho, ¿no? Riñón. ¿Qué más? ¿Qué otro más, compadres? Vamos, ustedes pueden. Vena y arteria porta. ¿Alguien dijo arteria? Vena y arteria porta. Arteria porta. Sí, señor. La arteria porta. No, no es arteria porta. ¿Qué arteria es? No es la porta. Porque la La porta no es aorta. arteria. La aorta. Sí, 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 yo entendí aorta. Eso. La aorta. ¿Qué más? Estos bandidos. Venga, venga acá. Póngase pilas. Vamos a imaginarte que tú estás viendo de acá. Páncreas. ¿Sí? Estás mirando así. Exactamente. Entonces vamos, pongámoslos. Ponemos aquí la chuleta. Exacto, páncreas. Pongamos acá la chuleta. ¿No es cierto? Ahí está la chuleta. Ok. Entonces, aquí primerito tienes que acordarte los grandes vasos. La mamá de Tarzán de todos los vasos va pegada a la aorta, va pegada a la columna. ¿No es cierto? Si lo estás viendo desde arriba, obviamente esto es izquierda y esto es derecha. El otro que tienes que acordarte va a ser la cava, doctores. La cava. La señora cava. ¿Sí? Sí, la cava. La porta es vena porta, entonces no va por acá. ¿Sí? Entonces, acá, otros señores que ustedes ya dijeron. Aquí va a estar la arteria renal que va a venir por aquí así. Sí, entonces ustedes dijeron, y con justa razón, aquí estarían los riñones. Los riñones. Y delante de esos, el último que dijeron, esquemáticamente hablando, porque sabemos que no están así, pero aquí estaría el páncreas. Estos señores. Y estos señores, hablando respecto al peritoneo, ¿qué serían? Respecto al peritoneo. Retroperitoneales. Retroperitoneales. Exactamente. Lesiones en este sitio, doctores, usted tiene que pensar en todas las estructuras retroperitoneales. Entonces, solo para que te hagas un remember you, justamente esto es lo que me toca exponer en ese curso que me pidieron que hable del saco peritoneal y los espacios peritoneales. Entonces, viene el diafragma, viene la piel, la sínfisis del pubis, ombligo y tal, ¿no es cierto? Entonces nosotros hablábamos siempre de esta cavidad que es la gran cavidad peritoneal. La cavidad peritoneal, perfecto. La cavidad peritoneal por dentro va a tener un pequeño saco que se conoce como el saco menor. ¿Sí? Entonces, obviamente estamos hablando de una manera muy esquemática, ¿no?
Saco mayor, toda la cavidad peritoneal, dos sacos. El saco mayor y el saco menor, que sería este que está aquí. Si quieres, pongamos la partecita aquí de amarillo también. Todo esto es cavidad peritoneal. Y acá tenemos el retroperitoneo. Entonces, en el retroperitoneo, ustedes acaban de mencionar que se encuentra el riñón, los dos riñones obviamente, se encuentra la cava, es decir, los grandes vasos, se encuentra la aorta, son sitios que yo puedo tener lesiones peligrosas a este nivel, lesiones peligrosas a este nivel. Y tenemos al señor Don Páncreas. Se toma a todo el páncreas como retroperitoneal. Cuando hablamos de anatomía, siempre hablamos que la cola, solo la cola del páncreas es intraperitoneal, ¿sí? El resto es retroperitoneal. Pero siempre cuando preguntan órganos retroperitoneales, uno no le parabola y dice el páncreas, se acabó, ¿ya? Pero como te digo, hay siempre esa salvedad de la cola. ¿Qué otros órganos estarían parcialmente retroperitoneales? ¿A quiénes deberíamos aumentar en este grupo? Tienes que acordarte de eso siempre. Uréteres. ¿No? ¿Perdón? Uréteres. El duodeno, vamos, los uréteres también, exactamente, los uréteres que estarían, ¿no es cierto?, descendiendo por esta porción. Otro de los órganos, el duodeno. Acuérdese de algo muy especial en el duodeno. El duodeno tenía 4 porciones, ¿no es cierto? Son facilísimas de aprender. 1, 2, 3 y 4. 4 porciones. ¿Cuáles son las porciones retroperitoneales del duodeno? Prácticamente todas. Solo, escúchate esto, solo la mitad de la primera porción es intraperitoneal. ¿Sí? Solo esa mitad. Solo la mitad de la primera porción del duodeno es intraperitoneal. El resto es completamente retroperitoneal. Entonces ya tenemos los uréteres, tenemos los riñones. Entonces son lesiones que están en la parte posterior y que podrían ser lesionadas por este sector. ¿Ok? Sí, en este sector. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Tenemos entonces riñones, aorta, cava, páncreas, duodeno. El duodeno está un poquito más hacia adelante, estaría por aquí, pero podría dar una lesión retroperitoneal. Entonces, hablando ya de retroperitoneales, ponemos el duodeno, ponemos los uréteres, también que sí se ha visto lesiones del uréter. Sí, alguna vez yo vi una sección del uréter, pero así como cirujano. No le hizo otra cosa más que lesionar el uréter. Maestro, yo dije, man debió haber hecho urólogo. Sí, no había otra lesión, solo el uréter. Ok, listo, ¿qué más? ¿Qué otro órgano? Parcialmente retroperitoneal. Las suprarrenales. Las suprarrenales, ese es completamente retroperitoneal. Otro parcialmente, las suprarrenales sí. ¿Qué más? El colon sigmoide. El colon sigmoideo. Colon sigmoideo se vuelve extraperitoneal en la parte inferior cuando se va a ir hacia el recto y sería más infraperitoneal que retroperitoneal. Pero el colon, doctores. Pero ¿qué pasa con el colon? Pongámoslo aquí el colon. El colon, pongámoslo por aquí, al colon, esquemáticamente hablando, obviamente no está aquí, sino que para acordarnos. Un colon ascendente y el colon descendente. Pero ya les voy a explicar que son parcialmente retroperitoneales. No es que sean totalmente retroperitoneales. Entonces expliquémoslo acá. Eso pasa tanto en el colon ascendente como en el colon descendente, doctores. Tienes la tenia y tenia. 3 tenias, usualmente. ¿Sí? Verán que digo tenia, después están diciendo que yo digo tania, no, tenia. Después están diciendo la doctora, el doctor Claudio, ¿seguro de usted? No, tenia. Entonces acá tienes esto y aquí tienes la luz del colon. Entonces, si te acuerdas de un poco de anatomía, hablabas de una tenia libre, y una tenia omental y una tenia mesentérica, pero no vamos a entrar en esos detalles. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que esta de acá es la tenia libre. Se acabó. Entonces, aquí estaría la pared, pongámosle así, súper esquemático, la pared de, imagínate que es el colon ascendente, la pared posterior y la pared lateral del abdomen. ¿Sí? Hagámoslo un poquito más lejitos, perdón. Sí, así. Tienes aquí la pared, la famosísima pared posterior y la pared lateral, ¿ok? Sí, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Siempre uno dice, ¿se acuerdan cuando hablamos de peritoneo? El peritoneo perital va a cubrir estos órganos para transformarse en peritoneo visceral. Entonces, desde esa raíz del colon, ¿no es cierto? Va a venir una de las famosísimas membranas y va a llegar aquí, sí. Y aquí tendría que dividirse. Una que se va por delante para rodearlo a este señor, llegar acá, y otra que tendría que irse por detrás para rodear a este señor. ¿Ok? Listo. Pero de acá de la pared, pongámosle de amarillo,
de la pared lateral también está viniendo peritoneo parietal que se va acá. ¿Sí? Por eso una se va a llamar tenia omental y otra se va a llamar la tenia de la mesenterio de raíz. Entonces está acá. ¿Ok? Y aquí obviamente también se va a dividir. Se va a dividir así. ¿Ok? Y aquí viene el problema, aquí viene el problema. Estas dos que vienen de la parte posterior, en vez de llevarse bien, o mejor dicho, se llevan tan bien, que las dos se funden, estas dos aquí. Se hacen una sola. Sí, esto se explica más por asunto embriológico antes que por lo que estoy diciendo. Sí, se funden una con otra, ¿sí? Se dice que esta solidificación, por decirlo de alguna manera, o esta fundición que se está produciendo, se produce ¿por qué? Porque atrás tienen la pared y no tienen una superficie de deslizamiento y por eso como que, por decirlo así de manera grosera, no hay una superficie que se deslice una con otra, por lo tanto no necesita ninguna lubricación, entonces como que se seca, por eso digo decirlo de manera grosera, como que se seca, y al secarse, esto de aquí se denomina fascia de adosamiento.